Donald Trump dijo el lunes que decretará la emergencia nacional en la frontera con México y prometió deportar a millones y millones de migrantes en situación irregular. El anuncio fue hecho durante su primer discurso tras asumir la presidencia de Estados Unidos. Toda entrada ilegal será frenada de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. El mandatario enfatizó que restablecerá el programa conocido como Quédate en México de su primera administración, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta tener una cita con una corte de migración en Estados Unidos. El demócrata Joe Biden había suspendido la aplicación de esa política que requiere la colaboración de México luego de su llegada al poder en 2021. Trump también indicó que enviará tropas a la frontera sur para, según dijo, repeler la desastrosa invasión de su país. Prevé además ampliar el muro que se extiende por buena parte de los 3.145 kilómetros de frontera terrestre entre México y Estados Unidos. El mandatario, quien centró su campaña en un discurso anti-inmigración, también planea poner fin al derecho de suelo, que garantiza la ciudadanía de forma automática a toda persona que nazca en el país. Las autoridades mexicanas advirtieron este lunes a los inmigrantes en la frontera sur el fin de CBP-1, la solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense que permite gestionar citas de asilo desde México. Nos afecta porque somos personas de bajos recursos que no tenemos para llegar al puerto, tenemos miedo para llegar hasta allá. O sea, a nosotros nos afecta. Vamos a ver cómo buscamos una solución para podernos trasladar hasta el día que nos toque la cita. Pues dijeron que hoy pasaba solamente hasta los 30 y números anteriores, pero pues vamos a esperar a ver. De repente sí corremos con suerte. No sabemos qué va a pasar en unos días más, porque todavía son 10 días que nosotros tenemos para viajar. ¿Corrieron con suerte? Sí, pero vamos a ver. Ojalá y sigamos corriendo con la misma suerte. De su conocimiento, hasta el día de hoy no tenemos todavía información fehaciente y verídica para continuar con la atención hacia las próximas fechas, por lo cual de manera respetuosa vamos a pedir que vayamos desalojando el área y en dado caso de que se siga con el programa, de que continuemos brindando la atención. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que está trabajando en un programa humanista para atender la migración. México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y al mismo tiempo, esto que mencionaba el canciller, una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP-1, CBP-1. Que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita, sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración. Además, México rechazó la medida unilateral de Trump de reimponer el programa Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo estadounidense a permanecer al sur de la frontera. Así lo aseguró el politólogo Benigno Alarcón, quien indicó que otros tantos venezolanos seguirán a la espera de lo que suceda en el país a corto plazo, pero la opción de irse al no ver cambios políticos la tienen sobre la mesa. El tema migratorio se vislumbra muy mal, y se vislumbra muy mal porque en las mediciones previas que nosotros teníamos y las que tienen otros como el Observatorio de la Diáspora Venezolana, todo señalaba que si no había un cambio de gobierno en Venezuela, la ola migratoria iba a ser mucho mayor.
Ellos estaban calculando en una salida para el 2025 de entre 720.000 personas, si mal no recuerdo, 720 o 780.000 personas, bueno, redondeémoslo a 800.000, que podrían estar saliendo si no había un cambio político en Venezuela. El cambio político efectivamente no se dio, no sucedió, y es muy probable que mucha gente esté preparando la maleta para salir pensando que no va a haber un cambio político, y muchos estarán esperando a ver si esto se concreta para tratar de alguna manera de quedarse en el país y no tener que irse, porque no se van porque quieren, sino porque no ven un futuro en Venezuela. Miles de personas desplazadas por nueva violencia guerrillera en el norte de Colombia se han refugiado en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. La alcaldía habilitó el Estadio General Santander para recibir a los refugiados. Allá decían que iban a sacar a todo el mundo, a matar a la gente, y todo el mundo le daba miedo. Quedó mucha gente en la carretera. Desde el pasado jueves, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC que se negaron a firmar la paz en 2016 se enfrentan a sangre y fuego por el control del Catatumbo, una región estratégica para la producción de cocaína. La población civil quedó en medio de las balas y también es blanco de asesinatos selectivos, según las autoridades. Pues la FARC es la que está remetiendo todo. A mí me amarraron, a mí y a él nos amarraron. No golpearon, sí, pero sí nos tuvieron amarrados como de las 11 del día hasta las 6 de la tarde. Con más de 50.000 hectáreas de cultivos de coca, el Catatumbo en el noreste de Colombia es símbolo de la guerra interna en el país. Según la Defensoría del Pueblo, en solo 4 días al menos 11.000 personas se han desplazado huyendo de la violencia. La organización advirtió que el país está ante una de las crisis humanitarias más grandes y graves que ha enfrentado el Catatumbo. Miles de desplazados llegaron también al municipio de Tibú y cientos se lanzaron a cruzar el río en gabarras improvisadas hacia la vecina Venezuela. Pues la verdad se ha dicho que el Catatumbo siempre ha estado en guerra, sí, pero una guerra que a un día aparece muerto, otro día aparece otro, uno no sabe de dónde, no sabe quién, pero ya se declararon ellos mismos la guerra, entonces el más perjudicado somos nosotros, los civiles. Muchos son venezolanos que habían abandonado su país debido a la crisis económica y social. Miedo por las guerras, nos da miedo que haya un enfrentamiento y que uno esté por ahí, también los hijos de uno y eso. El gobierno venezolano activó un operativo especial para atender a los desplazados en sus 2 municipios fronterizos. En Colombia, el ejército desplegó más de 5.000 soldados para reforzar la seguridad del norte de Santander. El presidente Gustavo Petro, que ha apostado a una salida negociada al conflicto interno, ordenó suspender las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, a la que acusó de perpetrar crímenes de guerra. El Consejo Nacional Electoral informó este martes que definió las fechas y cronogramas de las elecciones de gobernadores, consejos legislativos regionales, alcaldías y consejos municipales, así como las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional y las 6 consultas de proyectos del Poder Comunal. A través de un comunicado, el CNE aseguró que en las próximas horas anunciarán el día y la hora de los comicios, argumentando que activarán de forma inmediata los eventos del cronograma electoral. Este anuncio se da en medio de tensiones políticas tras la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, sin la presentación de los resultados electorales que comprueben si ganó el 28 de julio la presidencia. En el marco de la convocatoria chavista, la dirigente política María Corina Machado instó a los ciudadanos a no participar en elecciones de ningún tipo, aseverando que la oposición se encuentra cerca de lograr un cambio político en Venezuela. Machado resaltó la importancia de respetar el mandato popular expresado el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales y urgió a que se implemente cuanto antes. El comisario europeo de defensa Andrius Kubilius pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano al tiempo que afirmó que Nicolás Maduro, al despreciar dicha voluntad, confirmó que no tiene legitimidad para ser un presidente democrático, sentenció ante el Parlamento Europeo. Además,
Dijo que los venezolanos piden un cambio democrático en el país y en consonancia con copias de las actas que están a disposición. Edmundo González Urrutia obtuvo una gran mayoría de votos. También condenó y exigió la liberación de todos los presos políticos, entre ellos varios ciudadanos del bloque europeo, y alertó que la persecución de la oposición democrática y miembros de la sociedad civil está empeorando en Venezuela. A las afueras de la Fiscalía en Caracas acudieron las madres, hermanas, esposas y demás familiares de los considerados presos políticos en Venezuela, detenidos tras las elecciones del 28 de julio, para solicitar el cierre definitivo de los procesos penales para sus allegados mediante una ley de amnistía general que allane el camino a la paz. Según un escrito entregado a ese órgano, los familiares solicitaron al fiscal general Tarek William Saab una revisión de los casos para que a los arrestados se les conceda la libertad a la mayor brevedad posible. Asimismo, en el documento se asegura que la evidencia disponible demuestra de manera contundente que la gran mayoría de las personas detenidas en el contexto postelectoral son inocentes de los graves delitos de los que se les acusa, entre ellos terrorismo. Así lo dijo Nejiber Reque, esposa del detenido Ronier Blanco. Y consideramos que continuar con la liberación de las personas presas injustamente y la aprobación de una ley de amnistía serían pasos en este sentido, que sin duda contribuirían a abrir caminos. La ONG Foro Penal computa en Venezuela 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, la mayoría detenidas tras los comicios presidenciales en contexto de protesta contra la controvertida reelección de Nicolás Maduro, quien fue investido como presidente por el Parlamento, controlado por el chavismo, el pasado 10 de enero. Recientemente, el fiscal general reportó que un total de 1.515 personas han sido excarceladas con medidas cautelares, mientras afirma, al igual que Maduro, que en el país no hay personas arrestadas por motivos políticos, sino que cometieron diversos delitos. Como había anticipado, Donald Trump comenzó su segundo mandato al frente de Estados Unidos a toda velocidad. En sus primeras horas en el cargo, firmó una andanada de decretos para cumplir con sus promesas electorales. Y las reacciones no se hicieron esperar. El martes, la Organización Mundial de la Salud lamentó la iniciativa del mandatario de retirar a Estados Unidos de la organización y recordó que su aporte representa 18% del presupuesto de la institución. Esperamos que Estados Unidos se reconsidere y realmente esperamos que haya un diálogo constructivo para el beneficio de todos, para los estadounidenses, pero también para la gente de todo el mundo. La Unión Europea también expresó preocupación por la decisión de Trump. Si queremos ser resilientes a las amenazas sanitarias globales, necesitamos tener una cooperación global en el área de la salud. Por su parte, China también defendió la importancia de respaldar a la OMS y lamentó además la decisión de Trump de retirar nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. El cambio climático es un desafío común al cual está confrontada toda la humanidad y ningún país puede permanecer insensible o resolver el problema por sí solo, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su discurso de investidura, Trump prometió además imponer aranceles aduaneros a otros países para enriquecer a los ciudadanos estadounidenses. Después aseguró que aplicará tasas del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero. Es importante siempre tener la cabeza fría. El martes, la presidenta de México llamó a tener la cabeza fría y señaló que, por ejemplo, las medidas migratorias decretadas por Trump son similares a las de su primer mandato. Por su parte, el gobierno de Canadá advirtió que si Trump impone aranceles a las importaciones desde ese país, Ottawa responderá de forma robusta, rápida y equivalente. En Europa, el canciller alemán aseguró que su país defenderá el libre comercio como base de la prosperidad. El aislamiento tiene un costo en términos de prosperidad. Defenderemos el libre comercio como base de nuestra prosperidad, junto con otros socios. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el bloque europeo buscará relacionarse en una forma pragmática con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Ambos gobiernos han
han coordinado obviamente para garantizar la tranquilidad de lado y lado de la frontera, que es uno de nuestros propósitos en el marco del interés nacional, la tranquilidad de las poblaciones que viven allí. En ese sentido, hemos estado a través de canales diplomáticos en interacción y manifestando obviamente al Estado venezolano que es supremamente definitivo que se eviten los pasos, si existen, de los integrantes del ELN por la frontera. Hay una serie de pasos ilegales, y también que de ninguna manera sería conveniente cerrar puentes, etcétera. Necesitamos el control del paso de los integrantes de este grupo. Desde hace una semana la violencia tomó la región del Catatumbo, una amplia zona que conforman 11 municipios del departamento del norte de Santander, fronteriza con Venezuela, entre miembros del ELN y las disidencias de la FARC, que ya deja al menos 80 muertos y más de 36.000 desplazados. Según medios colombianos, Venezuela cerró los pasos vehicular y peatonal del puente internacional José Antonio Páez que conectan el estado Apure con Arauca. Expertas de la ONU alertaron sobre un patrón represivo en Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio que ha derivado en la existencia de 27 casos de desapariciones forzadas en el país. Indica el grupo de trabajo de desaparición forzada que a través de distintas comunicaciones e informaciones que ha recibido tanto de víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y otras fuentes que haya podido obtener, ha podido constatar que en Venezuela hay un crecimiento de la desaparición forzada, que esta desaparición forzada se ha convertido en un patrón represivo y que este patrón represivo pudiera ser considerado una práctica sistemática. Según lo denunciado en el informe, estas desapariciones denominadas de corta duración implicarían que las víctimas fueron detenidas por autoridades del Estado y llevadas a centros de detención donde fueron incomunicadas durante varios días, sin posibilidad de contacto con familiares o defensa de su elección. Nosotros desde Provea hemos venido advirtiendo esta práctica de la desaparición forzada, que desde el Ministerio Público se ha intentado negar, pero que además nos preocupa muchísimo que el habeas corpus, que es el instrumento legal que tienen las personas y los familiares para poder obligar al Estado a que actúe de manera muy rápida para investigar las desapariciones forzadas, la gran mayoría de los habeas corpus no se están recibiendo. Prácticamente en Venezuela, toda persona detenida por motivos políticos sufre desaparición forzada. O sea, no hay un solo caso reciente en los últimos meses, por lo menos de julio para acá, que una persona detenida por motivos políticos no sufra desaparición forzada. Por eso que es un patrón que se ha consolidado y es un crimen de lesa humanidad que suponemos la Fiscalía de Corte Penal Internacional está muy atenta a lo que está ocurriendo en Venezuela con la desaparición forzada. El grupo de trabajo identificó una discriminación en estos casos, apuntando especialmente a defensores de derechos humanos, dirigentes políticos o quienes son o se perciben como oposición, y advirtieron que este elemento puede contribuir a la determinación del crimen de persecución como crimen de lesa humanidad en el país. El Observatorio Venezolano de Prisiones publicó un informe titulado Inframundo, la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7, donde denuncia la grave situación de violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos que se vive en este centro de detención temporal ubicado en Caracas. Y esta otra área que le dicen el área del inframundo, una celda en una forma de pasillo ubicada en el sótano de la Zona 7. De espacio reducido, donde todo
permanece oscuro y las paredes sudan por las muchas filtraciones que hay en ese lugar. El informe reveló que los calabozos de Zona 7, diseñados para albergar a no más de 50 personas por cortos periodos, actualmente mantienen una población reclusa que supera los 200 detenidos, lo que representa una ocupación 4 veces superior a su capacidad. Esta sobrepoblación llevó a condiciones de hacinamiento extremo, con celdas donde se concentran hasta 25 personas en espacios diseñados para 5. Estos calabozos policiales tienen una población reclusa aproximada de, ahorita por lo menos que estamos dando este informe, de unos 450 personas. Mire, el inframundo de la Policía Nacional de Bolita es una celda sin ley, que se convive entre heces, orinas, hacinados, sin iluminación. Así conviven los privados de libertad en la celda. Según el observatorio, más del 80% de los detenidos carecen de acceso regular a agua potable, mientras que más del 60% de la población reclusa se encuentra afectada por enfermedades como infecciones cutáneas y problemas respiratorios. En cuanto a la violencia interna, el informe documenta al menos 12 casos de mujeres violentas dentro de los calabozos en el último año, además de numerosos incidentes de tortura, agresiones físicas y abusos sexuales. La entrada de armas y estupefacientes al centro, facilitada por redes de corrupción, contribuye al ambiente hostil y al control ejercido por líderes criminales. Fueron llevados a esta zona unos 21 adolescentes, donde estuvieron sometidos a condiciones inhumanas de reclusión, compartiendo espacio con la población penal adulta que allí se encontraba, sin respetar la separación por categorías, según testimonio de los propios familiares. La permanencia de los jóvenes duró más de 6 días. Estos jóvenes afirmaron que no fueron golpeados por policías de los de turno porque los presos sociales no lo permitieron. O sea, los presos comunes, como lo denominan, protegieron a estos muchachos. La organización hizo un llamado urgente a las autoridades a atender esta crisis estructural, destacando que los calabozos de Zona 7 son solo un reflejo de la situación penitenciaria en el país. Ante las restricciones del presidente estadounidense Donald Trump y las repatriaciones anunciadas por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, miles de migrantes varados en la frontera sur de México se debaten en si continúan con su viaje o volver a su país de origen. La intranquilidad y la ansiedad se sienten en Tapachula, la mayor ciudad del límite de México con Centroamérica. El venezolano Bulmar Rodríguez dijo: tratar de seguir subiendo de Tapachula hacia fronteras estadounidenses para ver si implementan alguna manera nueva de nosotros entrar a su país. Y es que Sheinbaum reafirmó que su gobierno buscará el retorno voluntario de los migrantes afectados por las políticas de Trump, aunque también ofrece asistencia humanitaria. Otros migrantes varados en Tapachula han decidido quedarse y acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados Comar para pedir asilo ante el regreso de Trump. La incertidumbre continúa ante los miles de migrantes que buscan un futuro mejor. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que mantiene comunicación con Nicolás Maduro para desarrollar un plan conjunto que permita la erradicación de los grupos armados presentes en la frontera entre ambos países. En declaraciones recientes, Petro aseguró que el objetivo es establecer un plan de acción coordinado que garantice la seguridad en la región fronteriza, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales, el contrabando y actividades relacionadas con el narcotráfico. El mandatario dijo en su cuenta en X que dialogó con Maduro para cerrar los pasos ilegales, específicamente en el río Catatumbo, y accionar vuelos de lado y lado. El mandatario colombiano destacó la importancia de la colaboración binacional para abordar este problema, señalando que tanto el país neogranadino como Venezuela comparten la responsabilidad de garantizar la paz en esta región. Además, resaltó que la situación requiere un enfoque integral que combine esfuerzos militares con programas sociales
y económicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes fronterizos. Esta iniciativa surge tras un reciente enfrentamiento entre disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la usurpación de la presidencia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Con 374 votos a favor, 53 en contra y 163 abstenciones, la Eurocámara también acogió una resolución para que Edmundo González Urrutia sea reconocido por la Unión Europea como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta decisión marca un paso significativo en el reconocimiento internacional de González Urrutia y refuerza la postura del bloque europeo en apoyo a la democracia y los derechos humanos en el país latinoamericano. La resolución subraya la necesidad de una transformación pacífica y democrática, instando a todas las partes a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Esta resolución se enmarca en una serie de eventos recientes en Venezuela, donde los comicios del 28 de julio han sido objeto de controversia y disputas. Nicolás Maduro es acusado de manipular el proceso electoral y mantenerse en el poder de manera ilegítima, lo que llevó a una crisis política y social en la nación. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, expresó su preocupación por la situación e hizo un llamado a una solución pacífica y democrática. El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como legítimo presidente electo es un paso en esa dirección, buscando restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos. La dirigente política María Corina Machado aseguró que este 23 de enero tiene mayor vigencia y trascendencia, día para honrar la lucha por la democracia. Además, aseguró que es un ejemplo para la historia y para la Venezuela de hoy, por lo que hizo un llamado para que se respete la democracia en el país. En ese sentido, dijo que la lucha no es de unos pocos, sino de cada ciudadano de todo un país que exige libertad, y ratificó su compromiso por defender el mandato de los comicios presidenciales. Machado señaló que no permitirá que la opresión se perpetúe y que el 28 de julio derrotaron al régimen de Nicolás Maduro. Por otro lado, agradeció la firme resolución del Parlamento Europeo y su apoyo a la soberanía popular de Venezuela. Machado destacó que la comunidad internacional sabe que el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia y aseguró que haga lo que haga, Maduro no puede lograr un ápice de legitimidad. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la usurpación de la presidencia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, con 374 votos a favor, 53 en contra y 163 abstenciones. La Eurocámara también acogió una resolución para que Edmundo González Urrutia sea reconocido por la Unión Europea como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. De manera bipartidista, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Lake and Raleigh, que es una ley que obliga a las autoridades a reportar a las personas migrantes indocumentadas que realicen hurtos que no sean violentos y desde luego aquellas personas que cometan crímenes violentos a los miembros de inmigración. Asimismo, asegura que aquellas personas que roben más de $100 tendrían que ser reportadas. Esto se da después de una gran controversia en el estado de Georgia, cuando un migrante indocumentado venezolano mató a una joven de 22 años después de secuestrarla cuando se encontraba corriendo. Ella ha sido el nombre y la cara de esta ley, Lake and Raleigh, y el presidente de los Estados Unidos durante su campaña fue enfático acerca de la importancia de ir en contra de los migrantes irregulares. Grupos que defienden los derechos de los migrantes han dicho que se podría convertir en una excusa para ir en contra de todos los migrantes y que además podría llevar a que muchas personas dudaran a la hora de tratar de notificar crímenes en sus comunidades por temor a ser deportados. Se espera que el presidente de los Estados Unidos durante esta jornada pueda firmar esta ley que empezaría a aplicarse de inmediato. También Lake and Raleigh, esta ley permitiría que los fiscales en los estados puedan demandar al gobierno federal si ellos consideran que no se están aplicando las
las leyes federales de migración a cabalidad y que podría llevar a que hayan crímenes en sus comunidades. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para BPI TV. Lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero si gana la dictadura en Venezuela y sus dilatorias y sus chicanas y su tiempo, perdemos todos. Además, los representantes de Paraguay y República Dominicana desestimaron la legitimidad de Nicolás Maduro por las denuncias de fraude electoral. Rechazar el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025 por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral. 2. Instar a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela. Exigir al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A pesar de los llamados internacionales, las autoridades venezolanas siguen sin presentar las actas de votación que respalden los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La falta de transparencia y las restricciones a los derechos políticos documentados en el informe de la CIDH evidencian que la reelección de Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y que el acto de investidura del 10 de enero es producto de un proceso electoral fraudulento que no ha cumplido con los principios y estándares internacionales en materia electoral. Por su parte, Brasil exhortó al diálogo entre los actores políticos venezolanos. Nosotros exhortamos al gobierno venezolano a que se abra al diálogo, a que busque una solución interna. Estamos muy preocupados en cuanto a la detención de personas por motivos políticos, gente que es de derechos humanos y demás, y restringiendo desde luego la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica que debe existir. Presidente, el país que aquí represento piensa que la única manera de salir de esto es que el gobierno de Venezuela vuelva a entrar en un diálogo coherente y sincero con todas las fuerzas políticas de su país. Esta sesión en la Organización de Estados Americanos se produce luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara su más reciente informe sobre las violaciones de derechos en Venezuela, enfocado en el periodo antes, durante y luego de las elecciones presidenciales. Entre las conclusiones del informe, la comisión consideró que la reelección de Nicolás Maduro no tiene legitimidad democrática e instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante las vulneraciones en el contexto electoral. La lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos incluye a aquellos que el secretario de Estado considera que han dado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional, trayendo consigo mayores implicaciones económicas, diplomáticas y financieras. Genera no estar ese Estado en ciertos espacios que tienen que ver, por ejemplo, con cooperación en materia policial, en cooperación en materia de inteligencia, de combate al terrorismo, en temas de compra de armas. Por ejemplo, no se le venden armas a quienes patrocinan el terrorismo, no se colabora, no se hace inversión social. Muchos estados desarrollados tienen programas de inversión social o de ayudas económicas a los estados menos favorecidos. Quienes colaboran con el terrorismo están fuera de esa posibilidad de ayudas, tampoco tienen exenciones fiscales, es decir, que puedan importar, exportar sin impuestos,
como mecanismos de globalización o mecanismos de intercambio comercial, por ejemplo, están fuera del contexto de apoyo, porque esto de alguna manera contribuye a los desvíos de capitales que van a parar a manos del terrorismo. Ese Estado que lo declara así se reserva las acciones militares y de investigación criminal que bien tenga lugar. Esta lista fue publicada por primera vez en 1979. No obstante, la misma ha variado con el paso de los años dependiendo del contexto global. Los parámetros que toma en cuenta los Estados Unidos tienen que ver precisamente con la ausencia de transparencia. La ausencia de transparencia de qué hace estos estados con los dineros, pero también con las afiliaciones políticas. Es decir, con quiénes se alía y cuáles son las políticas públicas que desarrolla, sobre todo a quienes apoya a nivel internacional. En el caso cubano es evidente, apoya a las peores dictaduras del mundo, a los gobiernos antidemocráticos, pero también a aquellos que son enemigos de Occidente, tienen apoyos de enemigos de Occidente. Así que fácilmente puede ser un aliado de países como Irán, por ejemplo, donde es un gran patrocinador del terrorismo internacional. En la actualidad la lista la conforman Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte. Creo que Estados Unidos tiene el peso global necesario y Trump tiene el carácter pragmático para poder entender que el enfoque para buscarle una salida al tema venezolano a partir de lo que pasó el 28 de julio es sentar a los grandes sostenedores del régimen de Maduro, que son China y Rusia. Eso pasa por allí. La gente dice, es verdad, Maduro está cada vez más solo internacionalmente, pero tiene a China y tiene a Rusia. No es cualquier cosa. Tú con China te sostienes y lo ha demostrado. En el caso de Venezuela es evidente que debe estar en la mira de cualquiera de estas medidas. Cada vez más avanza la influencia de estados donde el terrorismo es una situación, casi que una política pública, como estados aliados del régimen de Maduro actualmente. Entonces, Venezuela en cualquier momento podría pasar a formar parte, sobre todo en este tema de alianzas que ha hecho para la construcción de armas con iraníes, con Bielorrusia, etcétera, de armas que no se sabe a dónde van a parar. Precisamente parte de la acusación que tiene Maduro, que tiene Padrino López, y tiene que ver con la colaboración con grupos extremistas. A pesar de que Venezuela no integra la lista, el Departamento de Estado estadounidense ha advertido que el país no colabora plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, publicó en su plataforma de redes sociales X imágenes de lo que ella asegura son los migrantes indocumentados que estaban siendo subidos a un avión de carga estadounidense del ejército, el cual los habría llevado a Guatemala, donde llegaron 2 vuelos de deportados. Las autoridades durante los últimos días han empezado a implementar los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump para enfrentar el tema de la migración y en especial de las detenciones y deportaciones. El Pentágono confirmó esta semana que se habían enviado 1.500 soldados activos a la frontera. Dentro de ellos se encuentra este grupo especial encargado de proveer servicios de transporte con helicópteros y aviones militares, algo que continuará para asistir en las tareas de deportación. Mientras tanto, durante esta jornada también se dio a conocer que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y su equipo de ICE ha llevado a cabo redadas en diferentes lugares del país, enfocándose en criminales, pero también llevando a cabo otro tipo de redadas, una de ellas registrada en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, donde un negocio fue objetivo de esta operación que llevó a la detención de varias personas. Entre ellos habría un ciudadano estadounidense veterano. Esta fue una queja que presentó el alcalde de Newark, asegurando que esto muestra las fallas que tiene este tipo de sistema y operativos que están adelantando los miembros de ICE. Mientras tanto, esta oficina defendió sus acciones, asegurando que en el momento en el que ellos encuentran a las personas en los diferentes lugares, si no tienen sus documentos a la mano, son detenidos temporalmente mientras se verifica su estatus legal. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca.